Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te agradezco por haber compartido el video y bueno, este compartir va a servir justamente para que vayamos profundizando porque esa es la idea del tema, ¿verdad? Bueno Hernán, estuve mirando tu video y hay en varias cosas que coincido, en otras eh, te comento cómo es que lo voy viendo. Hebreos 7. Quiero saber de qué me habla. Hebreos 7 me va a hablar del sacerdocio o me va a hablar de los 10 mandamientos. ¿O será que me va a estar hablando de ambos? Porque si me va a hablar de ambos, Hebreos 7 me lo va a decir inmediatamente. O puede que hable exclusivamente de los 10 mandamientos o exclusivamente del sacerdocio. Entonces, uno de los principios que aplico en lo que es el tema de investigación, de lo que es hacer exégesis, digamos, es el texto en su contexto, ¿verdad? Y yo me encuentro con un contexto mediato, digamos, y con un contexto inmediato. Entonces, esto tiene que ver con los versículos que están los más próximos al texto por ahí que está en duda, y después con la otra parte tiene que ver con los que están un poco más alejados, pero que forman parte también del contexto de ese texto, ¿verdad? Esto es lo que se aplica generalmente como principio, y después otro tiene que ver también con el idioma original y demás, que tú lo colocaste ahí en las versiones paralelas, que está muy bueno. Bueno, básicamente lo que tiene que ver con el sacerdocio, o sea, yo coincido contigo porque eso no está en discusión. Sabemos que hubo un sacerdocio antes y que el sacerdocio de Cristo es el mejor, es el más perfecto, eso está perfecto, ¿verdad? Por otro lado, lo que era el Antiguo y Nuevo Testamento, bueno, te vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, la Biblia no me dice, mira, el Antiguo Testamento ya pasó y de ahora en más es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver eso con los pactos, primero que nada. No tiene nada que ver con los pactos, ¿por qué? Porque incluso tú vas a ver que el pacto aparece en ambos testamentos, no solamente en el Antiguo. Es más, tú me estás mostrando el libro de Hebreos y Hebreos me está hablando de los dos pactos. Entonces, si Hebreos me está mostrando los dos pactos y Hebreos está en el Nuevo Testamento, vemos que no es exclusivo el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Obviamente me lo trae a citación para que podamos comparar uno con otro, ¿verdad? Pero yo también me encuentro, por ejemplo, en Isaías, que me habla de la muerte de Cristo, que me habla del perdón de los pecados. Me encuentro en Habacuc, que me habla en relación al tema de la justificación por la fe, Habacuc 2.4. Me encuentro yo en Isaías, que me habla de cielo nuevo, tierra nueva. Me encuentro con un Daniel que me habla de las profecías, que me habla de la segunda venida de Cristo. Y eso no significa que porque esté en el Antiguo Testamento eso haya caducado, ¿verdad? Entonces, bueno, yendo un poquito más a lo que estuvimos comentando, esto sería un breve repaso de lo que comentaste con algunos pequeños agregaditos nomás, como para enriquecer lo que me decías y de otros detalles que es donde quiero hacer hincapié. Primero, en relación al sacerdocio me habla acerca de la ley, allí bueno, vamos a Hebreos 7:16, me habla acerca de qué mandamiento, de qué ley me está hablando. El versículo 16 y me dice que es acerca de la descendencia, ¿verdad? Tiene que ver con eso el texto. Y vamos a ver si es eso. Y este texto no me habla en ningún momento de los 10 mandamientos. Acá no me está hablando de los 10 mandamientos. El verso 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento. Es decir, los sacerdotes no fueron constituidos conforme al mandamiento acerca de la descendencia. El sacerdocio tiene que ver con eso. Pero el de Melquisedec es totalmente distinto, porque parte de la ley, fue la ley la que me decía que la descendencia de Aarón, ¿verdad? A través de la tribu de Leví, iban a ser los sacerdotes y demás, como tú me comentabas. Pero Melquisedec rompe este parámetro. ¿Por qué? Porque Melquisedec no solamente es sacerdote, sino también es rey. Ahora, hay que tener cuidado con una cosa. Melquisedec fue anterior a Aarón. Entonces, no podemos comparar exactamente una cosa al lado de la otra. ¿Por qué? Porque Melquisedec, primero que fue anterior a todos los descendientes de Abraham. Si Abraham le entregó el diezmo acá a Melquisedec,
Entonces significa de que en ese momento, bueno, primero que no tenía su descendencia para hablar entonces de la tribu de Leví, ni podemos hablar de Aarón todavía, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le iba a entregar los diezmos a Abraham? Si los sacerdotes que iban a ser conforme a la ley todavía no habían nacido. O sea, se la tenía que entregar acá. Y este no tiene registro ni anterior ni posterior de que este iba a ser un sacerdote conforme a la ley que iba a venir después, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Nosotros nos encontramos a su vez que Abraham obedecía los mandamientos. O sea, yo te cité este texto, creo que te lo había pasado en dos oportunidades, igual te lo traigo otra vez a colación. Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, que había mandamientos de Dios en ese momento, más todavía no estaba, el de los sacerdotes, pero había mandamientos, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios es eterna. Cuando hablo de la ley me estoy refiriendo justamente no a la que tiene que ver justamente con los sacerdotes. Más sigamos comparando. Aquí la ley, cuando me cita la ley, acá en el verso 16, me habla acerca de la descendencia en cuanto a lo genealógico de la tribu de Leví, ¿verdad? Que desciende de Aarón. Cuando me habla de la ley, me hace referencia ese texto exclusivamente a eso. Acá no me cita en ningún momento los 10 mandamientos. Acá por lo menos no. En cuanto habla de los diezmos, el versículo 5, ¿verdad? Que dice: ciertamente los que de entre los de la tribu de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces acá cuando me cita la ley, me está hablando que estos tienen el derecho, estos sacerdotes, de recibir el diezmo por la ley, porque la ley así lo indica. Entonces, en estas dos oportunidades, cuando me habla de la ley, acá no me está hablando en ningún momento de los 10 mandamientos. En estas dos oportunidades que me habla de la ley. Melquisedec, me habla el versículo 1 y 2, que hay una diferencia con este. ¿Por qué? Primero, que este fue anterior a este. Segundo, que no, en ningún momento hay una ley que establezca que Melquisedec iba a ser descendiente de sacerdotes. Es más, me habla de Melquisedec el 7.1, rey. Primero lo presenta como rey de Salem. Salem era lo que hoy en día se conoce como Jerusalén. Es rey, pero además es sacerdote. Esto era solamente sacerdote. Esto no podían ser reyes. El sacerdote no podía ser rey. Entonces, acá hay una división, acá está unificado el rey y el sacerdote en una sola persona. Por eso lo presenta a Cristo acá y no lo puede presentar acá, porque si Cristo hubiera descendido de acá, Jesús tendría que haber sido solamente un sacerdote. Y Cristo no es solamente un sacerdote, digamos, iba a ser un sumo sacerdote, ¿verdad? Sino que Cristo también va a ser rey. Entonces, por eso es que en Cristo se cumple esto que está de este lado, ¿verdad? Y me va haciendo una comparación de un lado con el otro. Sin genealogía, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? O sea, no hay registro de que en la Biblia me diga que había una ley que establecía que Melquisedec desciende de una tribu de reyes o de sacerdotes. Entonces, como no hay registro anterior, por eso me dice que no tiene principio ni fin, pero sí me lo presenta, ¿verdad? Como sacerdote del Dios Altísimo, así me lo presenta el texto, ¿verdad? Rey de Salem, 7.1, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, este es un sacerdote directamente del Dios Altísimo. Este era por descendencia, por genealogía. Sin genealogía, ya lo vimos, Jesús lo mismo, porque Cristo no desciende de acá, no desciende de la tribu de Leví, sino, como tú dijiste perfectamente, de la tribu de Judá. Digamos, en esto estamos de acuerdo, ¿verdad? Jesús era tribu de Judá. ¿Por qué me habla de otra ley? Porque esta ley, la ley del sacerdocio, hacía referencia a los descendientes que eran a través de Aarón. O sea, ¿quién establecía que los descendientes de Leví tenían que ser sacerdotes? La ley. ¿Pero cuál? ¿Cuál ley? Y el versículo 16 me dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Acá en ningún momento me habla
de los 10 mandamientos. Entonces, si Cristo no venía de acá, me está hablando entonces que iba a haber otra ley. ¿Por qué otra ley? Porque en este otro no se rige conforme a la ley esta, pero está hablando de la ley de los sacerdotes. Esta ley no se podía meter acá. ¿Por qué? Porque esta ley solamente preveía la descendencia de sacerdotes, no de reyes. No de reyes, este era solamente de sacerdotes. Este exclusivamente era para los sacerdotes. Sacerdotes. Y en esta otra, ¿por qué me habla de nueva ley? Porque acá tenía que haber rey más sacerdote. ¿Y dónde está esa ley que me habla de los reyes y los sacerdotes? Bueno, como no existe, por eso lo toma como ejemplo a Melquisedec, ¿verdad? Y se lo compara a Cristo con este tipo de sacerdocio. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando, nos encontramos con el verso 18. Vamos con el verso 18. Pero sigamos leyendo del 16 para abajo. No constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, o sea, está hablando de Cristo, acá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es otro orden. Este es uno, exclusivamente para sacerdote, pero este es de sacerdote y rey, ¿verdad? Acá está el otro. Y el verso 18, entonces, cuando habla acerca de esto, y me dice, porque el verso 17 que es el que me hace de puente, ¿verdad? Entre el verso 16, entre el verso 16 y el verso 18 hay un puente. Y acá está la clave también. Porque el verso 17 me dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, no según este, que me dice el verso 16, sino este otro, del cual me va a hablar el verso 17. Y vuelvo otra vez a decir entonces, como Cristo va a venir por este orden, el verso 18 me dice entonces, y acá viene, queda pues abrogado, anulado, como las versiones que tú me has puesto, ¿verdad? El mandamiento anterior, el que me habla acerca de la descendencia de los sacerdotes, este mandamiento que se refiere al de los sacerdotes, queda abrogado, anulado o caducó, ¿verdad? Por su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, el 16 tiene un puente que es el 17 y nuevamente me lleva al 18. Estos tres textos, Hernán, no me hablan de los 10 mandamientos. Yo por lo menos no lo veo. Si tú me dijeras algún día, demuéstrame acá dónde están los 10 mandamientos, yo no sabría qué decirte. Si algún hermano viene y me dice, en estos textos, demuéstrame dónde habla de los 10 mandamientos, yo no sabría qué decirte. No sabría. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Este texto está hablando de los sacerdotes o está hablando de los 10 mandamientos? Entonces, acá está, los 10 mandamientos, sacerdocio. Verso 18 hay que compararlo con el 16 y hay un puente entre medio que es el 17, que va haciendo un contra lo va poniendo de un lado para el otro, ¿verdad? Pero aquí quería llegar con todo esto, que acá no me está hablando en ningún momento de los 10 mandamientos. Ahora vamos con la otra parte, porque justamente tú me comentabas acerca del viejo pacto y el nuevo pacto. Entonces, ¿qué habla del viejo pacto y nuevo pacto? ¿Se está refiriendo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento? ¿Se está refiriendo a los 10 mandamientos, que antes estaban los 10 mandamientos y hay otros mandamientos nuevos? ¿Será que está hablando de eso, Hebreos? Bueno, vamos a hacer un versus, ¿verdad? En el viejo, Hebreos 9, 1, 9 y 10, me explica a qué pactos está refiriéndose. El verso 9.1 me dice, ahora bien, aún el primer pacto, acá, el primer pacto, dice, tenía ordenanza de culto y un sacerdocio terrenal. El primer pacto, ¿de qué habla? De ordenanza de culto y un sacerdocio terrenal, lo mismo que vimos recién. Sigamos avanzando, el 1.9, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿De qué está hablando entonces?
de todas las ofrendas y los sacrificios. Este viejo pacto tenía que ver con las ofrendas y los sacrificios. Pero vamos al contexto. ¿Por qué Pablo se mete con Hebreos? Porque Hebreos es una carta a los hebreos, es a los judíos. Porque tenía que explicarle a los judíos de que ahora había un sumo sacerdote en el cielo, de que en la tierra no hacían más falta los sacrificios, sino que había un mejor sacrificio en los cielos, de que todo lo que se hacía en el santuario terrenal ya no tenía más validez, sino que ahora estaba el santuario celestial. Acá en ningún momento me va a estar hablando de los 10 mandamientos. No me dice, acá están los 10 mandamientos que pasaron y acá los 10 mandamientos fueron anulados y hay otros nuevos. No lo encuentro absolutamente en ningún lado, pero sigamos leyendo. El 9:10 me dice, es más, estamos con el 9, entonces, ¿de qué habla el primer pacto? Y el verso 10 me dice, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. ¿Ordenanzas acerca de qué? De la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué cosas se iba a reformar? Todo lo que tenía que ver con sacrificios, con ese tipo de bebidas, de comida. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, en Levíticos 23 me habla acerca de los sacrificios, de las fiestas solemnes, en donde explicaba qué tipo de comidas se tenían que preparar, ¿verdad? Ahí estaba el tema de la Pascua, donde se tenía que consumir hierbas amargas, el cordero, tenía que ver justamente también con el tema de bebidas y comidas, pero todo eso iba a ser reemplazado por algo mejor. Es más, a esto se le llama tipo, a esto se le denomina tipo o sombra. Sombra. Y acá, el tipo o la sombra, se encuentra con esto se le denomina antitipo. Acá todo el santuario terrenal con sus ordenanzas y demás, bueno, esto lo dice la Biblia, ¿verdad? Está allí en el texto de Hebreos, el capítulo 8, el versículo 5. Bueno, empezamos del 4 si quiere. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Las ofrendas según la ley, acá, está hablando de eso. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra, ahí está la palabra sombra, figura y sombra, tipo, sombra, figura, figura, todo lo cual, todo esto es sombra, es figura, es sombra, ¿de qué cosa? El verso 5 me lo dice, es sombra de las cosas celestiales, ¿verdad? Y entonces ahí explica, dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, esto que estaba en el cielo, esto era la figura verdadera. Y esto era una maqueta de esto, de lo que estaba en el cielo. Entonces, ¿a qué voy? Que el capítulo 9, en estos versículos, cuando me habla de pacto, acá no me está hablando de los 10 mandamientos. Acá me está hablando justamente de los sacrificios, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes que morían, todo lo relacionado con las ofrendas, con las comidas, con las bebidas, con las abluciones. Todo esto era una sombra que apuntaba y me llevaba acá, ¿verdad? ¿A dónde? Vamos otra vez, Hebreos 8:1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando, y acá Pablo dice de qué se viene hablando, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos, ministro del santuario, ¿verdad? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y entonces después empieza a explicar que los sumos sacerdotes terrenales, con sus sacrificios y demás, iban a caducar, eran pasajeros. Pero acá me está hablando entonces de este nuevo pacto, porque va contrastando el capítulo 8 con el capítulo 9, y en el capítulo 8 inclusive va combinando el antiguo pacto con el nuevo, al nuevo antiguo, pero en ningún momento me habla de los 10 mandamientos, nunca me habla de eso. El verso 11, veamos lo que dice. Vamos al 11 porque después vamos a leer el tema de la ley en el corazón. Dice,
ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, dice, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, ¿verdad? El verso 15, vamos al 15 entonces ahora, vamos a ver qué es lo que dice. Estamos con el 9:15. Dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Acá está, mediador del nuevo pacto. ¿Cuál pacto? Para que interviniendo muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿verdad? Otra vez me habla del nuevo pacto. Vamos con el verso 22. Dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Verdad? Me está hablando de cómo es la remisión, cómo era la remisión de pecado, pero también tiene que haber remisión de pecado ahora. Por eso el verso 23 me dice, y acá viene lo interesante, este versículo. Fue pues necesario que las figuras, todo esto de acá, los sacrificios, los alimentos, todas las bebidas y demás, dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo se purificaba esto? Con sangre. Pero las cosas celestiales, es decir, que si acá me está hablando de la purificación de las cosas terrenales, eran purificadas así, con los sacrificios de animales, etc. Me sigue diciendo, pero las cosas celestiales mismas, con mejores, es decir, que estas van a ser purificadas con mejores sacrificios que estas. Yo pregunto, ¿estas cosas tienen que ser purificadas, sí o no? Sí, porque el versículo me está diciendo, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Me está hablando de que tiene que haber una purificación acá, pero no la purificación con este tipo de sangre o con este tipo de sacrificio, sino con uno mejor, ¿verdad? Con el de Cristo. Con el sacrificio de Cristo. Pero me está hablando de una purificación. ¿Y acá cómo se purificaban las cosas? ¿A través de qué cosa? Del derramamiento de sangre. No había otra forma. Ahora, mira tú cómo va a ser un paralelismo también el antiguo pacto que tenía que ver con los sacrificios, con el nuevo pacto y sus sacrificios. Porque ¿qué hay que entender acá? ¿Por qué hablamos de sacrificios y muerte y todo? Por una sola palabrita, pecado. Hermano, todo esto nos muestra cómo Dios hace para resolver el tema del pecado. Si no hay pecado, no se necesita ningún tipo de sacrificio. Y si hay pecado es porque hubo una ley que se transgredió. De hecho, tú me hablabas más temprano de que el cielo, bueno, donde estaremos y demás, y que entonces me hablabas ayer de la ley de que no iba a ser necesaria. Es que la ley es necesaria. Génesis 2:16 me dice que Adán y Eva eran perfectos y ellos tenían una ley. Eran perfectos y tenían una ley. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y ahí es cuando le dice que no podían comer del árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal, porque iban a morir. ¿Había una ley, sí o no? Sí, había ley. ¿Eran perfectos, sí o no? Sí. Y el hecho de que fueran perfectos y estuviesen al lado de la presencia de Dios, ¿a ellos los dejaba sin ley, sí o no? Claro que no. ¿Por qué hay ley, hermano? Porque hay libre albedrío. Si Dios hubiese construido robots, ¿para qué iba a usar una ley? ¿Para qué va a poner una ley? Ya está implantado ahí el chip, listo. Le dices a la computadora o el brazo mecánico, como hacen en los talleres, ¿verdad? Con el tema de los robots, bueno, tú agarras esta pieza, brazo mecánico, ponla acá, luego va acá, agarra este instrumental, lo sueldas, vienes otra vez acá de nuevo y lo haces repetitivo. Ese brazo no piensa, hermano. Le ponen un chip y hace todo, tac, 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 tac. Y ese brazo no se va a poner a hacer otras cosas, a menos que se rompa. Pero no va a hacer otra cosa porque está programado para hacer eso. El tema es que nosotros, al no ser máquinas, Dios nos ha dado lo que se llama justamente esto, ¿verdad? El libre albedrío. Y al tener libre albedrío, tiene que haber una ley. ¿Por qué? Porque el libre albedrío te da la posibilidad de elegir entre la opción A
y la opción B. Y entonces tiene que haber una ley acá que te diga, mira, si tú coges esta ley, estás en pecado. Mas si tú te mantienes acá, estás bien. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Opción A, mantenerse fieles a Dios, obedientes. Opción B, si desobedecían esta ley, ellos caían en pecado. ¿Había ley, sí o no? Hermano, tú sacas la ley de acá y no necesitas opción A y B. Te quedas solamente con la opción A, anulas el poder de decidir, la facultad que tenemos de elegir como seres libres, y ya, y te quedas con máquinas. Pero yo no veo eso en la Biblia. Entonces, fíjate acá cómo se compara esto con esto. Y acá nos va a mostrar cómo hace Dios cuando el ser humano elige lo malo, cuando elige transgredir esta ley, cómo lo resuelve Dios. Y justamente es así, a través del sacrificio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, entonces alguien tiene que morir. Dime tú una cosa, ¿qué hubiera sido más fácil? Yo no sé si tienes hijos, pero yo te voy a poner esta situación. Si tú tienes hijos y ponte en lugar de Dios también. Dios podría haberle dicho a Adán, mira, si ustedes eligen el plan B, yo tengo que mandar a morir a mi hijo. Ahora, tú como padre, ¿qué hubiera hecho? Te encuentras con una persona que desobedece y tú tienes que mandar a morir a tu hijo. ¿Qué haces? ¿Mandas a morir a tu hijo porque éste eligió el plan B o directamente cambias la ley? Porque si tú cambias la ley, no tienes que mandar a tu hijo a morir. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué haces? Yo hubiera cambiado la ley. Como padre, yo cambio la ley. Hubiera sido más fácil. Pero bueno, ahí nos muestra Dios de que su ley es eterna. Por algo le escriben en tablas de piedra. Por algo. Su ley es tan permanente que Él, en lugar de cambiar la ley, porque Él podría haber dicho, a ver, ¿qué hago? O cambio la ley o mando a Cristo a morir. Y en lugar de cambiar esto, de anular esto, tuvo que mandar a Jesús a morir a la cruz. Entonces, hermano, esto me está mostrando de que hay una ley inmutable, de que Dios no cambia su ley. Dios no cambia. No puede cambiar porque si no hay ley no hay pecado, no hay transgresión, no hay desobediencia. Entonces acá te encuentras con dos cosas. La capacidad de elegir que tenemos, ¿verdad? Y por el otro lado, al elegir, Dios nos dice, bueno, si haces esto te pasa tal cosa. Si sigues esto te pasa tal cosa. Números 15. Vamos a ver allí cómo resuelve Dios el tema del pecado. El capítulo 15, mira lo que dice allí. 15, 27 al 29, me dice, si una persona pecare por yerro y por equivocación, es el pecado sin intención, ¿verdad? Ofrecerá una cabra de 1 año por expiación. ¿Qué es expiación? Por limpieza. Y el sacerdote hará expiación por la persona que ha pecado por equivocación o por yerro. Cuando él pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendrán para el que hiciere algo por yerro. Entonces, la persona acá, ¿tenía ley o no? Claro que tiene ley. Es más, vas a ver que tiene ley este y este otro que no quiere obedecer. Ambos tienen la ley. Pero al haber pecado, ¿qué hace? Se arrepiente. Y esa es la actitud hacia el pecado. Comete pecado, se arrepiente, pero ¿qué hace? Va y pide perdón. Va y ofrece la víctima inocente. Entonces, ¿acá qué hacía? Se desaparecía la ley porque esta persona pecó por ignorancia, el pecado por ignorancia o por yerro, por equivocación. ¿Se anulaba la ley o esa persona tenía que llevar un sacrificio para pedir perdón por lo que hizo? Tenía que llevar un sacrificio. Mira cómo lo presenta el libro de Hebreos. Esto es paralelo. Es el mismo plan, es el mismo método. Lo que cambia entre este y este es que acá habían corderos, habían becerros y acá está Cristo. Pero es lo mismo, hermano. Acá esta persona se salvaba por gracia. Acá también se salva por gracia.
Porque si solamente fuera por sacrificio de cordero, entonces ¿para qué vino Cristo? Sigamos matando animalitos y Dios se hubiese ahorrado el tiempo de mandar a su Hijo y sufrir en la cruz y morir. Entonces, es evidente que acá todos esos corderos no solucionaban el problema de fondo, sino que todo esto nos apuntaban, acá está, me apuntaba a esto, me apuntaba a eso. Ahora, veamos lo que dice el libro de Hebreos 9, capítulo 9, el versículo 26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Hermano, ¿acá había pecado? ¿Sí o no, esta persona? Claro que había pecado. Y acá, ¿hay pecado? ¿Sí o no? Sí hay pecado. Acá estaba el sacrificio de los corderos o de los becerros y acá está el sacrificio de Cristo. Es lo mismo. Acá hay pecado, acá hay pecado. Acá se necesitaba el perdón y acá se necesita el perdón. Acá se necesitaba una víctima inocente. Acá también. Ahora, ¿cuál de estas dos es mejor? Esta. Y tiene que ver con el nuevo pacto. Como tú verás acá, no me está hablando en ningún momento de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabía esta persona si había pecado o no? Sigamos leyendo, vamos a ir a Números y ahí nos lo va a dejar mucho más claro. El proceso es el mismo. Es el mismo. El proceso es el mismo. Necesitamos de alguien que nos perdone, porque nosotros permanentemente vivimos pecando. ¿Pero qué es pecado? ¿Cómo hago yo para saber si he cometido una falta o no? Bueno, para eso sirve la ley, porque sin ley no hay pecado. No hay pecado. Sería totalmente todo subjetivo. O sea, para el católico estaría bien adorar imágenes y eso no es pecado. Y tú no podrías decirle que eso es pecado porque no tendrías en dónde mostrarle que es pecado. Ahora, la Biblia te dice que ese tipo de acto es pecado. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. ¿Y dónde se prohíbe adorar imágenes? En la ley. El resto de los versículos repiten lo que está en la ley, en los 10 mandamientos. O sea, ¿cómo hago para anular los 10 mandamientos y decir, bueno, el no adorar imágenes de los 10 mandamientos está anulado? Pero si me dicen no adorar imágenes en el Nuevo Testamento, entonces sí, este es válido, pero este no. ¿Y cuál es la diferencia si es lo mismo? Me está hablando lo mismo. Veamos la otra actitud hacia el pecado. 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja ¿a quién? A Jehová. ¿Por qué? Esa persona será cortada en medio de su pueblo. ¿Por qué? Verso 31 me explica. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Qué tuvo en poco esta persona? ¿Qué tuvo en poco? El mandamiento. ¿Tuvo en poco el mandamiento? No. ¿Cometió falta por qué? Porque existe un mandamiento. Porque si no hubiera un mandamiento, entonces esta persona no sabría que es pecado. ¿Cómo sabe qué acto está bien o está mal? Entonces, hermano, yo a esto quiero hacer énfasis. Los 10 mandamientos es un espejo, hermano. Es un espejo y me lo habla el libro de Santiago. Vamos a Santiago. Vamos a ver lo que me dice Santiago. Este era el que te había leído la vez pasada, ¿verdad? Pero esta parte me parece que no la leímos completa. Es el Santiago 1, 22 en adelante, dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a qué cosa, en la ley, en la perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea, que yo me tengo que comparar con una ley. Mira, hermano, era lo mismo que pasaba antes. Estas personas eran o rebeldes o se cometía pecado por hierro gracias a una ley. Si no hay ley, no hay pecado. Y acá me dice lo mismo. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Y después recuerdas que el versículo 2, del 10 al 12, la vez pasada lo leímos. ¿De qué ley me está hablando? El que dijo no codiciarás también dijo no cometerás adulterio. Ahora pues, si no matas pero cometes adulterio, te has hecho transgresor de la ley. ¿De qué ley me está hablando? ¿De los sacrificios? ¿De la ley ritual? ¿Ceremonial? ¿O de la ley moral? De los 10 mandamientos. El texto me dice, no matarás y no cometerás adulterio. Así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Los 10 mandamientos es un espejo. Si yo estoy sucio, tengo dos opciones. O agarro el espejo, lo miro y digo, estoy sucio, y voy al agua, a la fuente, y me limpio, voy a Cristo. ¿Qué hacía este? Se veía sucio, gracias a la ley. ¿Qué hace este? También, hay pecado, ¿por qué? Porque hay una ley. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ir a Cristo. Hay que ir a Cristo. Yo voy a Cristo, ¿por qué? Porque sé que he cometido pecado, porque estoy sucio. Me he mirado en el espejo. La otra actitud es la que hizo este. Despreciar. Desprecio el espejo, lo tiro a la basura, lo rompo y lo escondo. Y con eso trato de solucionar mi problema de pecado. Es más, tampoco a este le interesa si pecó o no. Este está reflejado acá. Y Hebreos 10:26 me habla acerca de eso. Hebreos capítulo 10, el versículo 26 me habla de eso. Me dice, porque si pecamos voluntariamente, este era el rebelde, ¿recuerdas? ¿El rebelde a qué? A los mandamientos. Este que me dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hermano, te pregunto, ¿qué pasaba con este cuando se rebelaba? ¿Qué dice Números? ¿Qué ocurría con ese? Dice, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Este era cortado del pueblo. ¿Por qué era cortado del pueblo? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. ¿Y acá de qué me está hablando? Del pecado. Este es el que peca voluntariamente, como este. ¿Por qué? Porque ultraja los mandamientos, no le interesa, los anula. Se mira en el espejo y dice, no me importa a mí eso. No me importa. Entonces ahí está la diferencia entre este pecador que, viendo su condición, va y pide perdón. Este ve su condición y no pide perdón. ¿Cómo es su situación? Pues no hay más sacrificio por él. ¿Por qué no hay sacrificio por este? Si despreció la ley. Acá desaparece la ley. Para esta persona desaparece la ley. Fíjate lo que me comentabas tú acerca de la ley. Acá sacamos la ley, desapareció la ley. Pero no deja de haber pecado por eso. O sea, que yo diga que la ley no está, no significa que no exista pecado. Para mí no está, pero la ley está. Y acá por eso me habla de pecado. Y entonces acá, ¿qué hace Dios? ¿Por qué dice que escribe en el corazón? ¿Qué ley escribe? Hebreos 8:10. Y mira qué interesante. Hebreos 8:10. Es un excelente texto ese que tú mencionaste. Hebreos 8:10. Dice entonces el texto... por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. Entonces hay ley. ¿Dónde? En el corazón de ellos, y allí, entonces, en la mente y en el corazón la escribiré. Eso me dice Hebreo. Ahora mira qué interesante, porque ese texto viene de Jeremías. Jeremías me está hablando de eso. Este texto está citando lo que me comentabas tú como el antiguo pacto, ¿verdad? Que en realidad... esto está en el Antiguo Testamento, pero es lo mismo que está acá en el Nuevo Testamento. Es lo mismo, Hernán, es lo mismo. Esto que está acá es lo mismo que esto. Porque la ley se escribe en el corazón. Ahora vamos a la historia. ¿Qué pasaba con Jeremías? ¿Por qué Jeremías dijo eso? Acá viene lo interesante y acá se pone lindo el tema. Jeremías fue el que escribió el libro de Lamentaciones. ¿Y por qué escribió el libro de Lamentaciones Jeremías? Porque el templo había sido destruido. Porque ahora los judíos estaban cautivos. ¿En dónde? En Babilonia. ¿Y qué había pasado con el templo? Había sido destruido. Y entonces ahí se escribe el libro de Lamentaciones. Cuando iba a ser destruido el templo, ¿qué hicieron allí? Las manos piadosas, ¿verdad?
escondieron el arca. ¿Qué arca? El arca de los 10 mandamientos. De ahí en más, no se supo más nada del arca. ¿Y qué pasó con el arca? Se esconde. El templo destruido y se esconde el arca. Y Jeremías habla de que el pueblo iba a volver a la tierra original. Iba a terminar la cautividad en Babilonia e iba a volver a la tierra. Todo esto está en el libro de Jeremías. Tú allí lo puedes ver, ¿verdad? Pero quiero detenerme en el capítulo 3:16 porque se iba a reconstruir el templo acá. Y cuando se reconstruyera el templo a ellos les iba a faltar una pieza importante. ¿Adivina cuál? El arca del pacto, o llamada, bueno, arca del pacto viene justamente por el tema de los 10 mandamientos, ¿verdad? De esto habla Deuteronomio 4:13, Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, me habla de esto, de los testimonios, arca del pacto, por las tablas del pacto. Por eso, de ahí viene el nombre, arca del pacto, viene por eso, ¿verdad? Y entonces, como Jeremías sabía que se iba a reconstruir el templo y demás, y el pueblo se iba a entristecer porque iban a reconstruir un templo sin el arca, y acá viene el texto que es tremendo. Jeremías 3:16 dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcan en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca de pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Bueno, tú sigue leyendo todo, hermano, pero la tristeza acá iba a ser por el arca, pero ¿qué pasa? Que Jeremías, el Señor a través de Jeremías le dice: miren, del arca olvídense, no la van a echar de menos. ¿Por qué? Y ahí está el texto que tú me dijiste. Porque la ley ya no iba a estar más. No era necesario que estuviera acá en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En el corazón. Pero esta ley, hermano, tiene que ver con esto. Por eso hay que ver el texto en su contexto. Ley del corazón y de la mente. Si tú vas a Deuteronomio 6, 8, te vas a encontrar con lo mismo que dice Hebreos y con lo mismo que dice Jeremías. Y por si fuera poco, fíjate lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio me dice el versículo, capítulo 6, del 6 al 8, lo siguiente. Presta atención a algo. Capítulo 5 me viene hablando de los 10 mandamientos. El capítulo 6 me habla del gran mandamiento que es el amor a Dios. Y obviamente el amor a Dios no anula el capítulo 5. El capítulo 6 de Deuteronomio, que me habla acerca del gran mandamiento que es el amor a Dios, me dice justamente que yo tengo que obedecer los mandamientos por amor a Dios. Pero este texto viene relacionado y enganchado con el capítulo 5. Y dice así el versículo 6 al 8. Dice, bueno, me habla del amor a Dios, ¿verdad? Con todo el corazón, con todo el alma. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán sobre qué cosa? Sobre el corazón. ¿Y dónde más? Y las repetirá a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal ¿en dónde? En tu mano. Y estarán como frontal entre tus ojos. La mente. ¿Dónde tenía que estar esa ley? En la mente. ¿Dónde tenía que estar? Acá. Corazón, mente. Corazón, mente. Se la repetirás a tus hijos. A la mañana al levantarte, a la tarde, a la noche, en todo, yendo por el camino, permanentemente, hablando acerca de esto. ¿Para qué? Para que no se olvidaran. Para que no se olvidaran. El verso 6:12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Hermano, esto es tremendo, porque me está hablando acá acerca de eso. El verso de Ezequiel 36:27 nuevamente reafirma esto. O sea, yo quiero mostrarte esto, ¿no? Toda la armonía que hay acerca de la obediencia. Y permanentemente, acá me está hablando de la obediencia a los 10 mandamientos, permanentemente. 36:27 dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Yo pregunto, cuando el Espíritu Santo toma dominio del corazón, ¿hay estatutos que obedecer? ¿Hay preceptos?
¿Hay ley o no? Bueno, según lo que acá me dice, el Espíritu Santo me hace obedecer. Y acá este texto dice que el Señor coloca eso, ¿en dónde? En el corazón y la mente. ¿Y qué decía Deuteronomio? En el corazón y la mente. Permanentemente hay ley. Sin ley no hay pecado. Esto ya lo hemos estudiado antes. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4 me dice, pecado es transgresión a la ley. Si no fuera así, yo pregunto, matar ya no sería pecado, robar, mentir, codiciar, adulterar. Pregunto, Hernán, ¿eso hasta el día de hoy es pecado, sí o no? ¿Sí o no? Si es pecado es porque hay una ley, entonces, que me dice que eso es pecado. Sin ley no hay pecado. ¿Y qué hace Dios? Dios escribe su ley en la mente y el corazón, pero esa obra la hace el Espíritu Santo. En tanto el Señor no haga esa obra, será difícil para nosotros guardar sus mandamientos. Y cuidado con esto. El apóstol Pablo me dice en Romanos 3:20 que la ley no me salva ni me justifica. La ley solamente me muestra qué cosa es pecado, nada más. La ley es como el espejo de que hablamos en el libro de Santiago. Entonces esto está en armonía. Esto está en armonía con el libro de Santiago que ya leímos. Es considerarse frente a un espejo. Está en armonía con lo que dice Hebreos. Está en armonía con lo que dice Números. Está en armonía con el nuevo pacto. Está en armonía con el antiguo pacto, porque esto era una sombra de esto. Por este otro lado, vemos entonces cómo están en armonía. Está en armonía entonces todo lo que era el antiguo o el nuevo sacerdocio que está llevando adelante Cristo, porque Él es rey sacerdote, ¿verdad? Está todo en armonía un texto con el otro. No hay colisión entre esto y esto. Esto ya sabemos, las leyes rituales ceremoniales quedaron atrás, al igual que esto que está acá. Todo esto quedó atrás, ¿verdad? Lo que sí perdura hasta el día de hoy es justamente la ley que el Señor graba en la mente y el corazón. Así que bueno, Hernán, por esa razón te comentaba, yo no veo ni acá ni en el otro capítulo que vimos recién que me hable de los 10 mandamientos. En ningún momento me dice que los 10 mandamientos caducaron, nunca. Por lo menos, si tú me pides un texto que para yo fundamentar de que allí habla de los 10 mandamientos que caducaron, yo no tengo cómo mostrarlo eso. Yo no tengo cómo mostrarlo. Así que bueno, Hernán, te agradezco por tu video. Lo hago de esta forma copiándote el modelo, así que te agradezco. Espero que bueno, podamos seguir compartiendo estos temas que son tan interesantes. Que Dios te bendiga.